El día de hoy vamos a hablar acerca de la experiencia fundante, un tema que en el contexto de la vida interior, de la teología, tiene un lugar muy importante, porque podríamos decir que se trata del punto de partida, del antes y del después, ya que nos vamos a referir al momento o al conjunto de momentos en el que una persona, independientemente de su edad, profesión, lugar de procedencia, estilo de vida, etcétera, se da cuenta de que Dios existe. Es decir, el momento en que va cayendo en la cuenta de que no se trata, como algunas veces se nos ha dicho, de un amigo imaginario que nos hemos inventado porque no sabemos cómo afrontar la realidad, de que no se trata de un mito, de que no se trata de la salida fácil, sino de que en verdad existe, que tiene un sentido racional, inteligente, aun cuando no lo logremos abarcar al 100%. La experiencia fundante es, de manera breve, resumida y como un primer paso, el punto en el que podemos decir, tengo la certeza suficiente de que Dios existe. Si estamos bautizados, es ese instante en el que, por decirlo de alguna manera, se activa lo que ya estaba en potencia. Y si se trata de una persona no bautizada, pero que descubre el significado de ese bautismo, pues entonces comienza su trayectoria, su búsqueda hasta encontrarlo y recibirlo. Si se trata, desde luego, de un entorno cristiano, que es al que nosotros nos vamos a referir. Así que hoy vamos a hablar de la base de la experiencia que una persona en un momento dado va a tener, ya no desde una teoría, ya no desde un simple deseo, sino, como decía Benedicto XVI, a partir del encuentro con una persona que es Cristo, el que entró en la historia, el que se hizo uno de nosotros, al punto de poderse comunicar con cada uno y abrirnos una perspectiva que hasta entonces estaba cerrada y que era inaccesible. Se hablaba de ella, pero realmente no había un contacto directo hasta su llegada. Entonces, en este sentido, vamos a conocer qué características tiene la experiencia fundante. Vamos a poner diferentes ejemplos. También diremos lo que no es, para no confundirla con otro tipo de situaciones o simples emociones de esas que vienen y van. Nos daremos cuenta también de cómo una persona puede llegar a pasar por esta experiencia. Diría yo que me voy a dirigir, o de hecho digo yo, que me voy a dirigir a tres posibles sectores. Los que ya hemos pasado por esta experiencia y por lo tanto llevamos un cierto tramo recorrido, los que no la han vivido, pero al conocer a otros que ya han pasado por ella, quieren vivirla porque se dan cuenta de su valor, porque se dan cuenta de su significado y calidad, y de aquellos que no se lo han planteado, pero que por alguna razón llegaron a este video. A esos tres sectores le quiero plantear, porque finalmente esto es un contenido, esto es una opción, nada impuesto, en medio pues de un mundo con tantas propuestas, pues esta es una, ¿no? Que viene de la experiencia, sí personal, pero también de la trayectoria que trae consigo
la teología y la filosofía dentro del marco de la iglesia, ¿no? Que por supuesto tiene una experiencia milenaria, no cualquiera puede presumir, en el buen sentido de la palabra, de siglos de camino, de siglos, valga la redundancia, de experiencia, de fundamentos. Así que ese es el plan de lo que vamos a estar hablando sobre este tema, sobre este punto, que viene a enriquecer los otros videos que ya se han hecho, tanto los de entrevista como los de presentación de un tema, ¿sí? A modo de exposición, como sería el caso del que en este momento vamos a desarrollar y que tenemos en pantalla. Experiencia fundante, un término un poco, digamos, fuera del lenguaje común, pero que ya que lo vamos conociendo, pues lo vamos a ir entendiendo como algo accesible, como algo cercano. Así que sin darle más vueltas al asunto, pues vamos a comenzar. Sin embargo, y antes de que se me pase, porque yo no hago los videos leyéndolo, yo simplemente tengo un apoyo visual y lo voy desarrollando porque creo que es mucho más interesante que no sea leído, sino más bien desarrollado, ¿no? La espontaneidad tiene también su valor agregado. Antes de que se me vaya a pasar, sí quisiera hacer una aclaración porque es algo muy típico a la hora de tocar este tema. La experiencia fundante, como ya dijimos, ¿sí? Es el momento en el que te enteras que Dios existe. Utilizando una imagen que le gustaba mucho al padre Ignacio Larrañaga, para mí un sacerdote que tanto en el marco de la psicología como de la teología me ayudó muchísimo con sus libros, me sigue ayudando. Él hablaba que en muchos aspectos de nuestra vida estamos dormidos y que llega un punto en el que despertamos. Bueno, pues la experiencia fundante es eso. Después de haber estado dormidos, despertamos. Bueno, quiero aclarar que ese despertar no es solo el de aquellos que deciden entrar al seminario, ¿no? O de aquellas personas que deciden hacerse religiosos o religiosas. La experiencia fundante la tenemos todos, ¿sí? Y uno, al no ser sacerdote o al no ser religioso, como en mi caso, porque yo no soy miembro de una congregación, no soy un sacerdote, a veces se tiene la idea, si habla de Dios es porque es sacerdote. No, yo soy un laico, claro, católico, ¿no? Parte de la iglesia como muchos de ustedes, pero aclarar eso, que la experiencia fundante la tenemos todos los que hemos pasado de un catolicismo meramente cultural, o sea, ambiental, ocasional, a un catolicismo de convicción. Entonces, aclarar que experiencia fundante no significa vocación específica, eso es algo que se elige después. Por tanto, todos tenemos, claro, con sus particularidades, experiencia fundante. No la podemos reducir a los que se sienten llamados al seminario, porque esos reduccionismos que el Concilio Vaticano II se ha cansado de aclarar son los que muchas veces limitan la iglesia a una idea equivocada de decir, pues si yo no estoy en el seminario, a mí esto no me va. Claro que te va. Yo tampoco estoy en el seminario, nunca he estado, ¿sí? Y sin embargo, claro que me dice algo a mí que estoy en medio del mundo y en medio de la realidad. ¿Por qué? Porque la experiencia fundante es la base común independientemente de la variedad de caminos, de estilos de vida, de vocaciones, que es el nombre técnico de origen griego, que utilizamos ya en lo concreto de lo que vamos eligiendo, pues para ir enfocando nuestra vida. Pues ahora sí, me alargué un poco, pero creo que era necesario para poder entrar de lleno a nuestra primera estación, por decirlo así, a la primera diapositiva, pues que nos va marcando, ¿verdad?, lo que vamos a ir viendo. Y tenemos aquí como punto de partida la necesidad de definir la palabra experiencia. Y lo hacemos con la practicidad que nos ofrece el diccionario de la lengua española. Frente a la palabra experiencia,
que veíamos en la diapositiva anterior, tenemos diferentes definiciones. Yo aquí les puse algunas para ser lo más concreto posible. Dice: hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo. Y de verdad que esto es interesante. Aquí se está refiriendo a una circunstancia por la que hemos pasado. Y en esa circunstancia hubo sentimiento, hubo conocimiento y hubo presencia, ¿sí? Porque efectivamente en la experiencia fundante sentimos a Dios. Ya luego en el camino va a haber momentos de desierto, que San Juan de la Cruz, por ejemplo, va a referir como noches oscuras, donde pues vamos a empezar a querer a Dios no por los efectos sensibles que producen nosotros, sino por quien es, ¿no? Pero sí es cierto que en un primer momento, pues para hacernos despertar, se va a dejar sentir. Y lo que se siente en la experiencia fundante es una alegría, una satisfacción que te rebasa, que te supera. Y es tan grande y es tan fuerte que va más allá de ti. Entonces, efectivamente, se habla de un sentir que no va a ser permanente porque su razón es sencillamente despertarte. La emoción que se siente o los sentimientos que se experimentan, yo los comparo con el despertador a las 6 de la mañana cuando te tienes que levantar para ir a trabajar. No es que estés oyendo la alarma toda tu vida o todo el día. Tiene una razón puntual y esa razón puntual es despertarte. Nada más que Dios lo hace de una forma agradable, porque aún cuando hay quien puede tener una experiencia fundante a raíz de un momento desagradable, no es el momento desagradable, digamos, el último despertador. Podrá ser el primero, pero de ahí viene algo suave, algo agradable. Y ese sentir hace percibir que Dios está ahí. Entonces, ya sea que ese sentir viene de algo agradable o de una situación difícil o dramática, siempre busca despertarnos, pero despertarnos de una forma positiva. Y ya luego habrá momentos donde se le vuelva a sentir o donde, como decíamos, habrá cierta oscuridad necesaria para que pues, nuestra vida sea de fe y no se vuelva una cierta adicción emocional. Pero también hay un conocer, o mejor dicho, un descubrir, porque nos damos cuenta que había, o que hay que decirlo en presente porque así es, un mundo interior, pero que ignorábamos. Algo así como cuando diariamente vamos al mismo lado, pero estamos distraídos y de repente captamos que hay una pintura a la subida de la escalera. Llevamos 10 años subiendo esa escalera, pero en el año 8 nos dimos cuenta que había esa pintura y entonces descubrimos y entonces conocemos. Dios ha estado con nosotros siempre. Si tenemos 25 años, pues hemos pasado junto de Él a los 25 años, pero en la experiencia fundante, por alguna razón misteriosa, a unos a los 18, a unos a los 25, a otros quizá a los 50 años, tienen ese conocimiento, les cae el 20, por decirlo así. Y entonces también es una presencia. ¿Por qué? Porque Dios no es algo, no es un concepto, no es ni siquiera una norma, es alguien, es persona, ¿sí? Y ese encuentro personal, metafísico, es decir, más allá de lo tangible, en esta primera definición que nos da el diccionario, nos permite como ir dibujando, como ir describiendo características de la experiencia fundante que podríamos resumir en sentir, conocer y presenciar con la fuerza del alguien, y ese alguien es Dios. Pero también nos dice el diccionario de la lengua española que podemos entender la palabra experiencia como una circunstancia o acontecimiento vivido por una persona.
Y ahí es donde, digamos que en el primer concepto yo le doy el protagonismo a Dios, pero en el segundo concepto el protagonismo lo tenemos nosotros, porque la persona, sí, hace referencia a todos y a cada uno de los que ya hemos pasado por este regalo. ¿Por qué digo que es un regalo? Lo veremos más adelante, pero doy un adelanto porque te sostiene. Es tan fuerte y es tan intenso que si lo alimentas, que si lo cuidas, te alcanza para toda la vida. Que si vives 102 años, te alcanza para los 102 años. Decía el venerable siervo de Dios, Félix de Jesús Ruyer, que cuando el Espíritu Santo te dice una palabra y esa palabra es fundante, te alcanza para toda la vida. Le basta una palabra para que esa palabra interior te sostenga toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona vive un acontecimiento. Claro, hay gente que puede decir día, hora y lugar en el que sucedió esa experiencia fundante. Y hay otros, entre yo me cuento más en ese segundo grupo, que no podemos ubicar un día y una hora, sino más bien una etapa, un conjunto de días, un conjunto de semanas, un conjunto de meses. En mi caso fue muy pronto, yo lo ubico en secundaria, ¿sí? No puedo decir exactamente qué día, ¿sí? Sí puedo identificar que fue después de haber leído un libro, sí, vinculado a la espiritualidad de la cruz, y puedo decir que fue en secundaria, sí puedo decir que fue después de muchas dudas, pero bueno, más bien no se debió tanto a un día y hora específico, sino a una etapa que contaría como una circunstancia. ¿Qué circunstancia? Pues el libro. ¿Qué circunstancia? Una duda, pero lo viví en primera persona. ¿Sí? Aquí ya no fue que estoy creyendo porque un familiar mío es creyente o estoy creyendo por una cuestión ambiental. No, no, es algo que involucra a mi persona. ¿Sí? Y además que lo he vivido libremente, porque si hay lavado de cerebro, si hay coacción, esa experiencia no es auténtica. En mi caso yo tengo la garantía de que lo es porque nadie me presionó. Fue algo totalmente libre y podríamos decir inesperado. Llegó, ¿sí? Y bueno, también tenemos una tercera definición: conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas. Esto es curioso porque nos puede llevar a la filosofía existencialista. Aunque los filósofos existencialistas de la primera generación han sido ateos, a mí me parece que hoy por hoy, ya con la madurez del pensamiento, yo creo que el existencialismo debe tener dos corrientes. El existencialismo ateo, sí, para, bueno, respetar a esa primera generación que no se identificó con la fe, pero yo sí creo que hoy por hoy sí hay un existencialismo creyente, porque, por ejemplo, el cristianismo es profundamente existencial en el sentido de que toca la realidad de la vida y tan la toca que Dios se hace parte de ella. Entonces, aquí cuando hablamos de situaciones vividas, no es algo en abstracto, algo intangible, algo que se reduce a una idea que no podemos ni siquiera formular. No, yo creo que es algo totalmente existencial, ¿no? Preocupaciones válidas, deseos válidos, preguntas que tienen sentido. Así que aquí la experiencia fundante viene a dar sentido a nuestra existencia, ¿sí? Porque nos motiva cada mañana a levantarnos, y algo que te motiva cada mañana a levantarte, pues tiene un contenido existencial. La diferencia entre el existencialismo ateo y el creyente es que el existencialismo no sabe qué decir, el existencialismo ateo, frente a la muerte. Frente a la muerte ve el final, y el existencialismo creyente en la muerte ve, en la muerte natural, ve el principio. Por eso Teresa de Lisieux tuvo el coraje en plena agonía de decir: no muero, voy a la vida, ¿sí? Y todo esto pues era porque tuvo una experiencia fundante
tremenda, ¿no? Y que le sostuvo, fue tan intensa, tan fuerte, aún en medio de esas situaciones difíciles que nos hacen, por lo menos a mí, y admirarla, ¿no? Como en medio de esas dudas que tuvo, no voy a la muerte, voy a la vida. Bueno, entonces aquí hay que rescatar, para ir entendiendo esta entrada de Dios en la vida de una persona, varias palabras clave que están en el segundo párrafo. Hecho, alguien, circunstancia, vivencia, persona. ¿Sí? Es un hecho porque se trata de cuestiones consumadas, hablamos de alguien, ¿sí? Que en este caso sería Dios, repetimos, no se trata de algo como si fuera un objeto, sino de una persona, ¿sí? Que nos habla de forma objetiva a través de su palabra, de la palabra escrita. Ahí está la objetividad de Dios. Hay también circunstancias, ¿sí? Que pueden ser positivas o que incluso puede venir de un momento doloroso, pero tanto en un caso como en el otro, más los sentimientos que sirven de despertador, pues es este conglomerado de circunstancias, porque Dios no lo hace directamente, sino que se vale de mediaciones. Jesús mismo es un medio, ¿sí? Que se vuelve punto de salida y punto de llegada, porque es el Dios hecho hombre, ¿no? Y al mismo tiempo es una vivencia, porque marca tu existencia, o sea, no es la narrativa de algo ajeno, sino de lo que vives en primera persona. Y por eso la última palabra hace referencia a ti y hace referencia a mí. Entonces, se trata de la base, ¿sí? Se trata del fundamento o cimiento de nuestra vida espiritual, pero también de nuestra vida laboral, de nuestras relaciones sociales, que surge a partir del encuentro con Dios. O sea, aquí es donde la clase de catecismo, que en un primer momento, pues igual y ni le hiciste caso, aquí es cuando todo toma sentido, incluso los sinsentidos. Es decir, la experiencia, ¿sí? Aquí ya no es porque te dejaste llevar por un rollo que te echaron, no, no. Aquí tú mismo pudiste experimentar, quizá hasta le pusiste trabas, hasta pusiste obstáculos y uno a uno fueron cayendo al punto que te quedó la certeza suficiente de que existe. Y entonces, claro, esto te va a implicar o nos implicó, pues empezar a cuestionarnos sobre nuestra vocación, sobre nuestra misión y cómo cuidar ese fundamento, ¿no? Para comenzar a construir el edificio de nuestra vida, ¿no? Pero con el fundamento de que esa piedra angular, ¿no? Como lo dicen las Sagradas Escrituras, pues es Jesús. Y entonces, claro, la base es Él y no nuestros miedos, la base es Él y no nuestros errores, la base es Él y no nuestros pecados, la base es Él y no las obsesiones, las culpas, etc. Entonces, la experiencia fundante tiene estos elementos en cuestión. Y para que no se quede en una, digamos, situación de cálculo o enredada, porque hablar de esto no es sencillo, vamos a poner ejemplos de la historia de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue la experiencia fundante de algunos de los santos que tenemos hoy, que son muchísimos? Pensemos, por ejemplo, en San Pablo, ¿no? San Pablo, que perseguía cristianos, va a vivir una experiencia fundante tremenda cuando camino a Damasco se cae del caballo y escucha, sí, en una experiencia mística, aquella frase de ¿por qué me persigues? Y viene el antes y el después. A él sí le tocó en un día, en una hora y en un lugar concreto. Esa fue su experiencia fundante. ¿Por qué me persigues? ¿No? Y entonces Pablo cambia de bando, de ser una persona que pues veía en el cristianismo una secta peligrosa, pues se vuelve el gran predicador que incluso hasta va a naufragar con tal de llevar aquello que había descubierto.
ese es un ejemplo de experiencia fundante, ¿no? Otro caso que podemos encontrar pues es, por ejemplo, Edith Stein, ¿no? Aquella gran santa de origen hebreo que va a encontrar poco a poco, ella no fue de inmediato, un sentido tanto a la fe judía de su madre, ¿sí? Como también al cristianismo que ella va a abrazar en la Iglesia Católica después de leer a Santa Teresa. Y ahí viene la experiencia fundante donde pudo integrar perfectamente el Antiguo y el Nuevo Testamento en su vida, ¿no? Y así podríamos mencionar tantos casos, por ejemplo, San Ignacio de Loyola también con aquel cañonazo que le afectó la pierna y el tiempo de convalecencia y se pone a leer la vida de los santos y entonces descubre que era un soldado pues que peleaba por causas pasajeras y él quería ahora una causa pues de espiritualidad, ya no de las armas, ya no de la violencia, sino desde un sentido profundo de paz y de ayudar a las personas a liberarse de tantas ataduras para conocer a Dios. Y así podemos hablar de N cantidad de casos. Claro, uno puede decir, bueno, pero estas figuras quedan lejos. Pues no, no quedan lejos. Quienes ya hemos tenido una experiencia de Dios, aun cuando no somos famosos, podemos perfectamente tener una narrativa con nuestro propio estilo, pero que va a coincidir en que hubo un antes y un después, en que hubo hechos, en que apareció alguien, no me refiero como visión, sino interiormente, en que hubo circunstancias, en que hubo vivencias, en que hubo personas. Entonces, en este sentido es que la experiencia de Dios sí va actuando en nosotros y entonces podemos decir, bueno, pues en mi línea del tiempo personal la podemos escribir, la podemos dibujar, hay un antes y un después. Y ese después, claro, pues va tomando fuerza y nos va trayendo implicaciones. Pero aunque, bueno, sí tiene su parte difícil, compleja, de lucha, de modificar hábitos, se va suavizando. ¿Por qué es tan fuerte esa experiencia? Es tan grande esa alegría que, como digo, no cabe, que todo parece poco desde la perspectiva de lo que se ha encontrado. O sea, hasta el sacrificio más grande de renunciar al yo, que no significa perder la personalidad, pero sí renunciar al egoísmo y aprender a ser nuestra mejor versión, sí, hasta eso se ve poco, que no es poco, porque sí implica una lucha, pero se ve poco cuando lo comparamos con el significado profundo de lo que se ha experimentado. Como digo, eso hay que alimentarlo con oración, con los sacramentos, formándonos también, porque la experiencia de fe no necesariamente nos da cultura religiosa, habrá que tomar por ahí algún curso, leer algún libro, pero de que si se cuida nos alcanza para toda la vida, nos alcanza para toda la vida, porque por eso se dice fundante, ¿sí? Entonces con esto ya tenemos el punto de partida. Ahora, ¿cómo puedo vivirla? Bueno, pues quien ya la vivió, lo que queda es alimentarla, ¿sí? Que eso se tendría que ver en otro video. Hoy nada más estamos describiéndola, pero quien ya la vivió, yo diría tres cosas, ¿no? Uno, pues que la siga alimentando con la oración, con los sacramentos, con la lectura espiritual y con un buen acompañante. ¿Sí? Y claro, ya con apostolados, con acciones concretas de acuerdo a su personalidad, a sus habilidades. Ahora, quien no se lo ha propuesto, pues si esto le llamó la atención, puede ser un comienzo. Y quien quiere vivirla, pero honestamente no tiene fe y me dice, es que quisiera que todo aquello tan positivo que me estás planteando, tan alentador, pero no puedo vivirla, quiero, más no puedo. ¿Qué me dices al respecto? Bueno, ahí va para el segundo y tercer sector. La clave está en abrirse al Espíritu Santo. Y abrirse no significa creer. Abrirse significa ser sincero. O sea, ser sincero quiere decir, de momento no creo, pero no me cierro a la posibilidad. Y con esa pequeña fisura, esa pequeña apertura de libertad, es suficiente para que el Espíritu Santo filtre su acción. Si alguien no cree,
Basta con que se abra, como dice lo que les escribí, a la sola posibilidad de escucharlo. Así comenzaron los grandes. Es decir, un acto de oración sincera. La oración no siempre viene de una fe robusta, de una fe sólida. Muchas veces viene más de la esperanza que de la fe. ¿Sí? Y aquí pues se me ocurren algunas cosas que podrían decirle, aún sin saber a quién se lo dicen, ¿no? No te conozco, pero quiero conocerte. ¿Quién eres? También lanzar una pregunta es abrirse a esta posibilidad. Decirle, renuncio a mis cálculos para poder descubrirte. También aquí estoy. Esas dos palabras pueden levantar este torbellino de cambios que además van a ayudar a la salud mental. Decirle también cuando a lo mejor se está pues en una situación pues, de arrastrar vicios y esas cuestiones, quiero vivir de otra manera. Otra puede ser, desconozco cómo hablarte, pero con sencillez te digo lo que me pasa, lo que me duele, aquello que me supera. ¿Sí? Y también, bien importante, esto no solo para los que no tienen dudas, sino también para los que ya hemos pasado por esta experiencia, entrego mis heridas, ¿no? Lo que me duele, lo que francamente no sé ni cómo. Y esto no significa que ya por entregar las heridas vamos a usar terapia y otros espacios, no. O sea, lo profesional hay que seguirlo utilizando. Yo hablo que aparte de atendernos debidamente y de acuerdo a las circunstancias de cada cual, también decir, te entrego mis heridas, etcétera. Y entonces, cuando se hace la prueba, aunque no se tenga fe, vendrá la fe. ¿Por qué? Porque finalmente Dios solo actúa si de nuestra parte hay la apertura. Él cree profundamente en nuestra libertad. Pensar que en el cristianismo no hay libertad es no entender el cristianismo. Para Dios somos libres. Claro, hombre, hay un sistema jurídico de que hay que respetar, pero me refiero que Dios sí respeta nuestra libertad. Si le decimos que no, va a estar a la puerta esperando y esperando, pero no va a entrar si no le dejamos, porque para Él no somos títeres, somos seres humanos con voluntad. ¿Sí? Si no respetara nuestra voluntad, no habría ningún mérito de nuestra parte. ¿Sí? Claro, hay quien dice, bueno, no hay ningún mérito. No, sí hay un mérito. Él nos deja tener un poco de mérito porque nos quiere formar, porque nos quiere responsables. No es todo mérito nuestro, pero sí hay un poco de mérito que nos permite tener, y es ahí en donde radica esa libertad de decirle, pues mira, nadie me habló de ti hasta ahora, no encuentro motivos, pero alguien dice que puedes tener razón. Y a lo mejor no tengo fe en ti, pero sí tengo fe en el que me dijo que tuviera fe en ti, ¿no? Puede sonar a trabalenguas, pero es verdad. Y entonces, con toda seguridad, vendrá la experiencia fundante. No les puedo decir de qué manera, ¿verdad? No puedo adivinar, no es así, no sería responsable, pero de que algo sucederá, sucederá, ¿sí? Y no esperemos cosas mágicas, pero sí cuestiones sustanciales, cambios bien concretos, ¿no? Porque la clave está en abrirse al Espíritu Santo. Y entonces vendrá, ¿sí? Como le ha pasado a tanta gente a lo largo de la historia. Si esto fuera mentira, no se cumpliría la hipótesis una y otra vez en la variedad de siglos, en la variedad de culturas. Incluso hoy, que muchas veces se dice, no, pues es que en aquel momento creían porque no había tecnología. Siempre ha habido algo de tecnología. Es cierto que no como ahora, ¿sí? Pero incluso hoy, en un mundo hipertecnológico, sigue dándose la experiencia fundante, lo que demuestra que es verdad. ¿Por qué? Porque ¿qué hace que algo sea verdadero? Pues que se cumpla la hipótesis. En variedad de ocasiones, pues en variedad de siglos, se vuelve a cumplir esta hipótesis de la experiencia fundante de Jesús como centro. Entonces, esto es a lo que vamos y de verdad que es interesante poder vivir la vida desde esta perspectiva. Entonces, el cómo puedo vivirla queda ya establecido. Y bueno, algunos versículos bíblicos, ¿verdad? Que desde luego nos sirven de fundamento para cerrar con broche de oro lo que se va diciendo hasta ahorita, pues es que en la experiencia fundante
descubrimos pues dos puntos fundamentales, uno del Antiguo Testamento, o sea, del libro del Éxodo en este caso, y otro del Nuevo Testamento, del Evangelio de Juan. En cuanto al libro del Éxodo, yo soy el que soy. Si descubrimos en la experiencia fundante a ese Dios que es el que es, ¿sí? No lo podemos definir de otra manera. Cuando Él se revela y dice yo soy el que soy, lo dice todo, ¿sí? Porque Dios no cabe en conceptos, no cabe en categorías. Si entrara en ellas no sería Dios. Entonces, es la definición perfecta. Yo soy el que soy. Y en la experiencia fundante entramos en contacto con aquel que es el que es. Y bueno, ya en el Evangelio de Juan, pues Jesús, en esa experiencia fundante, donde, volviendo a lo que decía el padre Ignacio Larrañaga, despertamos. Y entonces cuando despertamos, descubrimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida no solo para salvarnos en el sentido último, en el sentido de la vida eterna, sino también para salvarnos ya desde ahora de tantas cosas que no nos permiten ser felices y que nos hacen sufrir en exceso, ¿sí? Entonces, esto también a la larga, la misma experiencia fundante, si se trabaja bien, si se cuida bien, nos va a llevar al bienestar, que no es un bienestar egoísta, es un bienestar compartido. Yo me libero de las cruces de muerte, que son las que uno se busca, de las que uno se puede liberar, de las que Dios mismo quiere que nos liberemos, y entonces ayudamos a otros a que también se liberen de las suyas. Por eso ese bienestar no es egoísta, sino más bien compartido, ¿no? Entonces yo soy el que soy y al mismo tiempo el camino, la verdad y la vida. Esto sin experiencia fundante pues no se entiende, ¿sí? Se ve lejano y eso es lo que pasa con el secularismo. No es que la gente sea mala, es que sencillamente el secularismo es estar dormido, ¿sí? A mí esta figura del padre Larrañaga creo que me parece muy, muy, muy actual, ¿no? Y que con todo ese conocimiento que acumuló en sus talleres, en sus libros totalmente recomendables, pues también hoy son una clave en este tema. Y bueno, ya para ir cerrando, pues qué características o qué síntomas, ¿no? Por usar una analogía, va dejando la experiencia fundante. Luego valdría la pena hablar pues del día después de la experiencia fundante, que yo creo que será un segundo video, el día después de la experiencia fundante. Hoy hablamos de cuando se da, ¿no? Y lo que proyecta. Pero después es importante hablar del día de lo que sucede después, de lo que sucede posteriormente. Sin embargo, bueno, ¿cómo poder saber que ya se está dando en nosotros ese encuentro que marca el antes y el después? Pues aquí está, ¿no? Se percibe alegría, pero no es una alegría, digamos, común y corriente, ¿no? La alegría momentánea que me da comerme un helado, que digo, está muy bien, pero esta es una alegría más permanente, ¿sí? Que llega a ser más allá del sentimiento, ¿no? Como una especie de hábito, ¿no? De una alegría que queda en lo profundo, ¿sí? Se arraiga. Luego sorpresa, porque claro, rompe tus esquemas. Vivimos una sociedad que tiene muchas cosas positivas, pero que tiene sus debilidades. Y la debilidad más grande es que saca a Dios de la ecuación. Entonces, cuando de repente te das cuenta que la fe tiene sentido, que no es una tontería como quizás se te dijo durante 20 años, pues obvio que te sorprendes cuando te das cuenta que la fe no viene a hacerte un infeliz, sino que la fe te ayuda a ser feliz, que la fe está abierta a la ciencia, que la fe también te ayuda a superarte, que la fe es un camino largo, más difícil, pero que al final es la de la verdadera felicidad, pues claro que te sorprende. Al mismo tiempo es una certeza suficiente, esta no es una frase mía, me la dijo una vez un fraile dominico, ¿sí? Y me ayudó mucho, ¿sí? Porque claro, buscamos certezas absolutas, el único absoluto es Dios, pero de mientras llegamos a Él de forma, digamos, total, a la vida eterna, pues nos da las certezas suficientes, ¿sí? Y la experiencia fundante deja esa claridad, que luego a ratos parece que se va, pero queda arraigada.
nos da paz, esto es importante, ahí donde está Dios hay paz, incluso aunque nos saque de la zona de confort, que puede ser un tanto cuanto difícil, hay un trasfondo de paz, hay claridad, porque entonces descubrimos, me pide esto, hay sentido, sí, porque no vivo nada más por vivir, o sea, la experiencia fundante nos ayuda a pasar del sobrevivir al vivir con calidad. Van apareciendo los principios de la vocación, pero de cualquiera de las vocaciones, no solo la vocación religiosa, y claro, el sentido de misión, o sea, ya que contemplé a Dios, pues ahora también voy a generar acciones que ayuden al mundo, ¿no? No en el sentido de creer en el Salvador de todo, pero sí de ayudar en algo concreto. Decía Santo Tomás de Aquino, a propósito de la misión, que la acción es el desbordamiento de la contemplación. O sea, ya que contemplé a Dios, ya que viví toda esta experiencia, bueno, ahora como no cabe en mí, la tengo que llevar a. Y llevar a puede ser me ponga a dar clases, llevar a puede ser cambio de voluntario, llevar a puede ser que monte un coro, llevar a puede ser que me involucre en la política para pensar en el bien común, llevar a, pues es trasladar a mi trabajo principios deontológicos, etcétera, etcétera. Y finalmente, lo que marca la claridad de la experiencia fundante, aun cuando venga de un hecho doloroso, ¿sí? Es que todo el trasfondo, el sentido último de la experiencia es que estemos bien, que alcancemos la felicidad. Y por eso aquí se nos viene también una palabra de Juan, bueno, evidentemente inspirada por Dios, que dice, y de la que Juan fue testigo, les digo esto para que también tengan mi alegría y así su alegría sea completa. O sea que aunque la fe incluye la cruz, del esfuerzo, del salir, la cruz es el medio, pero el fin, y eso es lo importante, que a veces lo perdemos de vista y por eso andamos como andamos, es la alegría, pero no una alegría cualquiera, no una alegría producto de adicciones o superficial o de una insatisfacción casi patológica, no, una alegría completa. Y esa alegría completa es la que Santa Teresa de Ávila logró resumir en el solo Dios basta, ¿sí? Porque solo Él puede provocar que todos los demás afectos se ordenen, solo Él puede verdaderamente ayudarnos a que no nos quedemos con migajas de alegría, sino una alegría completa. Y esto no desde algo cursi, sino con el realismo, el carácter, la fuerza, ¿no? Que la propia vida necesita. Pues esto es la experiencia fundante y pues es la clave para pasar de católicos, como digo yo, meramente ambientales a católicos convicción. Digo, todos en algún momento, y es normal, pues comenzamos siendo católicos por el ambiente que nos rodea. Cuando digo ambientales, no me refiero al tema del medio ambiente. El medio ambiente es fundamental. O sea, nos toca como católicos cuidar el medio ambiente. El medio ambiente es también una de las tareas propias del católico, porque el católico tiene que ser un buen ciudadano. Yo me refiero más bien a que todos en algún momento, por el ambiente social de los países de tradición católica, lo somos, ¿sí? Y eso no es malo. Lo que pasa es que no es suficiente, ¿sí? Tenemos un gran número de personas que se declaran católicas, pero todavía son circunstanciales. ¿Qué es lo que hace pasar a un catolicismo de convicción? Y de convicción no digo ideológico, fanático, no. De convicción hablo de una fe natural, pues es la experiencia fundante, que es de lo que ha tratado pues, este video, que pues, es una propuesta, es una reflexión. 4 conclusiones. La primera, la experiencia fundante, es el momento o la etapa de la vida en donde tenemos la certeza suficiente de que Dios en Jesús existe. Lo segundo es que esa experiencia marca un antes y un después. Lo tercero es que hay que alimentarla y que a partir de ahí nos genera alegría, sorpresa, certezas suficientes, paz, claridad, sentido, vocación y misión. Y por último, que todo esto nos lleva a una alegría, pero sobre todo a una alegría completa, ¿sí? Que es lo propio de la fe aterrizada.
al día a día de nuestra vida.